Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Él es Diego Kravetz, ya lo presentamos sin más preámbulos, pues ya estábamos generando una especie de enigmático, ¿no? A esta altura, una personalidad muy, muy interesante por muchas cuestiones, ¿no? Porque él es peronista, pero es parte de una gestión del PRO en Lanús, es jefe de gabinete en este momento del otro Néstor, además responsable ni más ni menos que del área de seguridad de un municipio candente, ¿no? Del conurbano. Así que, Diego, un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación y por la inmerecida presentación. Bueno, hoy jugamos a los humildes, ya desde antes del aire. Quiero aclarar a los oyentes, perdón, Paula, perdón, Diego, como son dos personas de Lanús, se van a tirar piropos todo el programa. Sepan escindir esa parte y vean todo lo que hay detrás. Perdón. Ya hay un cariño solo por eso, ya de entrada, y además porque bueno, se lo merece acá el amigo. Antes que nada quiero preguntarte, porque lo hablábamos un poquito después del aire, pero dijimos, bueno, vamos a aprovechar para la charla. Estamos en este ciclo que tiene que ver con nuestra dirigencia del futuro, ¿no? Justamente te pusimos dirigencia 2030. Pero vos decís que de alguna manera no te considerás parte de esa dirigencia, que hay que darle lugar a otros, sin embargo sos una persona súper joven y con mucho para dar todavía. A ver, amplianos un poquito esa idea que tenés. A ver, yo primero creo que la política, obviamente, que requiere, como cualquier profesión, tiempos de maduración, ¿no? Que una persona no es la misma persona a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, eso es así, pero también uno tiene que mismo si yo tuviese que hablar conmigo de hace 25 años, realmente sería un diálogo de tipos realmente muy distintos al mismo Diego Kravetz, ¿no? A lo que digamos, Diego de hace 25 años no es el Diego de hoy, eso está claro. Sí creo que hay un rol a partir de cierta edad que es formativo. La política tiene en la Argentina, no sé cómo es en otros lugares del mundo, no lo tengo estudiado, pero sí en la Argentina hay una como que hay como una sensación y una realidad también muchas veces que uno ve donde la política pisa, tiene una costumbre de pisar para que no crezca nada, ¿no? O sea, como que entonces también parte de la madurez política es saber que uno cumple ciclos y tiene que formar la dirigencia que viene. Y en ese sentido la política es poco generosa, le cuesta, casi te diría que cuando sale una camada nueva es a los empujones, ¿no? Es como que les cuesta, ¿viste? Que entre. Y yo creo que parte del rol nuestro, de alguna manera, yo ya llevo a esa parte del rol, a esa edad, que uno tiene que empezar a dejar a tipos en general, ¿no? Pues mujeres y varones que puedan darle, digamos, una óptica más relacionado con lo que está pasando, con lo que va pasando para adelante. Y te digo un ejemplo, cuando yo empecé a hacer política, el mundo del trabajo era muy distinto al mundo del trabajo de hoy. La visión de lo que yo creía que era la estructura, o de lo que yo sentía, lo que yo vivía, de lo que era la estructura formativa, cultural de vida de un laburante o de una persona de clase media, realmente hay cosas que quedaron y cosas que cambiaron. Y un joven, un Diego Kravetz de hoy, si tuviese otra vez 20 o 25 años, realmente tendría por ahí otro tipo de manera de enfocar mi futuro, que creo que solamente esa visión te la puede dar el tipo que tiene la edad esa hoy. Entonces creo que hay que ayudar a ese a desarrollarse, a crecer, a enfocarse y así a partir de eso progresar todos, progresar ese chico y los demás que vienen atrás.
Diego. ¿Qué es lo que impide? Perdóname, Franco, porque me parece fascinante esta idea, me parece realmente muy importante para nuestra evolución como sociedad y como país, ¿no? Sobre todo en la costumbre que tenemos los argentinos de que, bueno, políticos, dirigentes estén atornillados en sus lugares, sindicalistas, ¿no? Atornillados en sus lugares y no quieran ceder o dar lugar a otros. ¿Por qué pasa eso? ¿Tiene que ver con que hoy no se valora la experiencia y esas personas no pueden tener un lugar protagonista, pero desde otro lugar justamente? ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué no sucede esto que vos estás planteando y que es realmente muy interesante? Mira, yo creo que hay muchas palabras. En el peronismo le dicen hay que armar banda, en el PRO le dicen el equipo, y yo creo que de los dichos a los hechos hay un trecho, pero gigantesco. La realidad es que cuesta mucho cuando los dirigentes empiezan a asumir cierto rol de poder, tienen más bien, se van rodeando, en vez de buscarse más socios, van buscando maneras de perpetuarse más tiempo. Entonces, te lo digo, también me ha pasado a mí, no lo estoy diciendo como algo ajeno a mi propia experiencia, que es que uno trata de quedarse uno o de meter la persona más propia, aunque no sea la más idónea, en los lugares que se van generando. Entonces eso va armando una lógica en la cual por ahí los tipos que podrían ser más socios que tipos inferiores, se van corriendo y se van yendo porque no tienen lugar para crecer. Y ese no lugar es producto, obviamente, hay una cosa de ego seguramente, y qué sé yo, pero también de una forma de construcción de la política. O sea, si vos ves cuántos dirigentes han dejado o con cuántos dirigentes vienen muchos de los políticos, te vas a dar cuenta que son muy pocos. Fíjate el propio presidente, con cuánta gente ha llegado hoy a propia, ¿no? Digo, vos decís, este tipo es de Alberto Fernández. Yo, como lo conozco mucho, lo puedo decir con total certeza, quién es de Alberto Fernández. Y la verdad que tiene muy pocos cuadros propios, poquísimos cuadros propios. Y eso me parece producto de este tipo de lógica de acumulación política que tiene la dirigencia, mayormente la dirigencia argentina. Vos en el 2003, formaste parte de un espacio en un determinado momento que Argentina venía de un pésimo momento, 2001, 2002, 2003, que ya se fue recomponiendo, pero formaste parte de un espacio que después gobernó durante muchísimos años y que en ese momento había generado mucha ilusión, tanto es así que después estuvo 12 años en el gobierno, después pasaste a formar parte de otro espacio que también generó mucha ilusión, que fue en el 2015, lo que es Cambiemos, donde seguís, ¿no? Que también en su momento generó mucha ilusión y más allá de la derrota electoral. Lo que yo te quería preguntar, ¿no? Eras muy joven en el 2003, ya tenías mucha más experiencia en el 2015. Primero, viste que es bastante habitual decir, bueno, estamos viviendo una situación similar a la del 2001, sobre todo se decía mucho el año pasado, pero ¿cuáles sean los planteos para vos como político, siempre teniendo en consideración también el tema de la edad, que eras muy joven y por ahí con no tanta experiencia como tuviste después, que tenía que afrontar Argentina en el 2003? Después, ¿cuáles son los planteos políticos que tuvo que enfrentar Argentina en el 2015 y cuáles ves que son ahora? ¿En qué cambió? Mirá, yo creo que hay muchos cambios, me parece, o por lo menos yo lo veo así. El 2001, o sea, el 2003 es producto del 2001. A mí, en lo personal, así está enfocada, me parece un poco la pregunta. Yo venía de ser abogado del año 97-98. Yo apenas recibido era abogado de las primeras empresas recuperadas de la Argentina, que era todo un modelo, digamos, raro que aparecía, donde la verdad que no había ninguna legislación, eran fenómenos productos de la desindustrialización del país. O sea, era como había habido un cambio muy importante en cuanto a modelo, o por lo menos medianamente importante en cuanto al modelo de país, en la época de Menem, y digamos entre la importación y la falta de competitividad del cambio había provocado un esquema de cierre de fábricas, sobre todo de pymes,
el conurbano muy importante. Y a mí me tocó, siendo muy joven, realmente era muy chico, ser abogado de esos trabajadores que estaban en la empresa, tenían posibilidad de trabajar, porque el pobre, el dueño, que tampoco nadie lo tomaba como un tipo malo, era una circunstancia. Mayormente las empresas se conocían como talleres, en el sentido, no porque eran talleres, sino porque eran empresas que habían sido del abuelo, después del papá, y así en continuado. Ninguno se quería ir, pero terminaban teniendo que elegir entre pagar o al plantel de trabajo o la FIP, o a los proveedores, y la verdad que las tres cosas no podían hacer, se concursaban, quebraban, cerraban, y los trabajadores quedaban con esa imposibilidad de conseguir trabajo fuera de ahí porque el cierre era masivo, ¿no? En ese contexto era una Argentina donde había un quiebre cultural para mí, ¿no? Pues empezaba a ponerse en crisis el modelo de Argentina como integradora o integrada socialmente a partir del trabajo. Y eso en la práctica era como una sensación que fue lo que para mí terminó explotando en el 2001, o sea que empezó unos añitos antes, pero que terminó explotando en el 2001, que es para ese modelo cultural de clase media que se estaba haciendo anicos, ¿no? En ese contexto, yo eso acá en esta Argentina no lo veo por muchas razones. La primera es que el modelo industrial que tenía Argentina hasta la década del 90 se extinguió en esa época, y ni siquiera en el 2003, cuando rearma un poco el modelo productivo, vuelve a integrarse de la misma manera, sino que queda una capa de desocupación que después fue creciendo como crece cualquier población en densidad demográfica, que cada vez es más grande. Entonces hay toda una capa que antes no existía, social, que no conoce el trabajo como forma de integración. O sea, pensemos que los primeros planes son de fines del 90, y acá tenés familias enteras en el conurbano que ya son montones de familias, ya tenés como 3 generaciones adentro de gente que vive de planes, que no conoce el trabajo. Y eso, cuando yo empecé a hacer política, no existía. Literalmente no existía. Los primeros planes son de esa época. Entonces, en ese sentido es otra Argentina. Me parece que sin echar culpas, y más allá de los fracasos de la dirigencia, hubo un cambio mundial en la forma de generar riqueza, y Argentina quedó inclusive hasta mentalmente, sobre todo su clase dirigente, como atrasada, y sigue atrasada en ese pensamiento. Entonces termina metiéndole aire y plata en vez de repensarse el modelo argentino, insiste con un modelo que no va a funcionar nunca, porque el mundo cambió, la forma de producción económica cambió. Entonces es imposible que funcione el sistema así. Entonces, a la espera de que estos planes se transformen en trabajo, dicen todos los dirigentes políticos de todos los partidos de Argentina, eso no va a pasar nunca. Sí. Nunca va a pasar eso ya está. Entonces, me parece que ahí está la clave de pensar la Argentina. Hay que terminar con ese eslogan, que es un eslogan y no va a existir más. O nos repensamos, o eso no va a pasar. Sí. Ahora, esto es una autocrítica a toda la dirigencia política de la cual vos sos parte, que incluye también tu espacio, ¿no? ¿Cómo se puede revertir esto? Porque la sensación también en la Argentina es que, sobre todo en la situación tan polarizada y de grieta en la que estamos, ¿no? Es que cada espacio le abra o interpela a una porción de la sociedad y no llega a la otra, ¿no? Entonces, no se puede no se puede dar una solución integral o pensar en una solución integral. No, porque la política argentina tiene un problema gigantesco que no lo tienen otros países, porque en algún momento se dieron discusiones por ahí más profundas de digamos, el norte hacia donde quiere ir como país. Entonces la dirigencia argentina en general se piensa a 2 y 4 años los modelos de situaciones. Entonces todo tan inmediato que, por supuesto, si vos ya tenés el barco que está dirigido hacia el iceberg, te vas a chocar igual. O sea, vos podés correrte medio milímetro, pero te vas a chocar igual. Y la Argentina tiene un problema de que digamos, no sinceriza, no, está mal dicha la palabra, pido disculpas por mi falta de léxico, pero es como que no terminás de decir la verdad de la situación. La verdad de la situación es esta que estábamos diciendo antes. Vos tenés un porcentaje de la población que digamos, y un gasto en la Argentina para esa población
que ya lo tenés y lo vas a tener por mucho tiempo. Para cambiar, me parece a mí, un cambio sería para la Argentina no volver a discutir, porque yo lo escucho a los economistas de un lado y del otro, tienen un dogma de discusión que de verdad es antiguo. Entonces, yo no sé, ya hablar de proteccionismo es antiguo, pero hablar de liberalismo es antiguo también, son cosas antiguas. Me parece que la Argentina, si vos querés pensarla, por ahí para adelante, que es un desafío más importante, es decir, mira, ¿a qué edad empezamos nosotros con las dificultades sociales nuestras? Y 9, 10 años. O sea, por ahí lo que tenemos que pensar para Argentina es, che, el chico que tiene 9, 10 años hoy, pensemos dentro de 10 años o de 20 años, ¿qué queremos que sea ese chico? Y tal vez ahí, en 20 años, tengamos alguna manera de correr el barco que está yendo todo el tiempo hacia el iceberg. Y eso no es de un día para el otro, no pasa en 4 años, y necesita un acuerdo más grande. Entonces, ¿en qué estamos todos claros? Que ningún gobierno se anima a sacar los planes sociales, eso está claro. Que ningún gobierno va a lograr que esos planes se transformen en trabajo, eso también está claro. Entonces, dejemos de mentir y digamos, muchachos, este es el quilombo que tenemos. Bueno, enfoquémonos a ver cómo hacemos para que los hijos nuevos de lo que es hoy un porcentaje muy importante de nuestra sociedad estén enfocados hacia ese lugar. ¿Cómo hacemos hoy para que los chicos actuales de clase media, que ya tienen la inmediatez y la necesidad de tener este futuro, cómo hacemos para darle, para brindar las primeras herramientas? Bueno, eso es construir futuro. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa construcción de futuro implica un presente difícil, porque ese presente difícil significa que nosotros, volvemos a ir al tema de la edad, mi querida Paula, bueno, va a ser un presente difícil. O sea, por ahí la Argentina tenga un futuro distinto para nuestros hijos y no para nosotros, que nosotros no vamos a ser parte de ese futuro distinto. Y es la generación que viene la que va a un cambio final. Nosotros, me parece que el deber lo que necesitamos es un dirigente, perdón, digo, que se banque el costo político de ese presente difícil. ¿Sabes cuál es el problema? Que es un mundo de apariencias la política. Y entonces, vos cuando tenés la dificultad, acá lo que hay que mostrarle al político argentino es con qué está conviviendo en la realidad. Entonces, vos sos un político argentino, ¿sabés qué tenés que hacer como político argentino? Estamos grabando, voy a quedar mal cuando lo diga. Dale. Vos lo tenés que tirar en medio de una villa. Y que se arregle. Si se arregla durante media hora en la villa, listo, que ya está, tiene un cursito rápido y que vaya a trabajar. Acá acá cada vez más tenés condiciones más precarias de hábitat, de vida, de formación, de cultura, bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, eso te tenés que empapar, la tenés que conocer, te tenés que chocar, tenés que palparla, vivirla, y después sobre eso empezamos a trabajar. Así, después todo lo demás. Tirame un par de nombres. ¿Quién se banca hoy unos días en el medio de la villa? ¿Quién puede de los políticos que están dando vueltas? ¿A quién le apostamos nosotros? Vos decís exacto. Eso. ¿A quién le apostamos nosotros? No, yo creo que, nosotros apostamos claramente a Larreta. Es una apuesta nuestra, es a Larreta. ¿Qué sé yo? Después vamos a ver cómo camina. No sé. A mí me parece que yo tampoco me gusta de lo que estoy diciendo yo, que es una visión tal vez demasiado conurbanizada. Pero yo creo que la realidad argentina necesita, pues vos fíjate que nuestros cambios o nuestros problemas más importantes que tenemos para resolver es la enorme conurbanización que tenemos, no solo de conurbanos, sino de zonas que no son conurbanas, que empezaron a adquirir la cultura del conurbano. Entonces, me parece que en esa discusión es donde nosotros tenemos que enfocarnos, que, insisto con esto, no significa ni sacar un plan, no significa no resolver los problemas más acuciantes que tienen los vecinos de clase media baja y clase baja del conurbano. Sí significa, entender la cultura y dónde estamos parados y empezar a torcer el rumbo. Y torcer el rumbo tampoco significa que lo torzamos en un día, sino empezar a torcerlo apostando
a ciertas cuestiones relacionadas con la cultura y la educación de los chicos más chicos, empezando a apostar a ciertas cuestiones y reglas más claras para los chicos un poquito más grandes, empezando a apostar a reglas más claras para todos por igual. Bueno, ese tipo de cosas me parece que nos pueden llevar a un país distinto, me parece a mí. O sea, es donde yo creo que se podría enfocar una lógica de construcción de país distinto, que no se hace en 2 años, ¿no? Hace un tiempo le hicimos una entrevista, ya decimos por suerte Valles, a Gustavo Yáñez, a quien seguramente conozcas, ¿no? Sí. Muy brillante. Y bueno, coincido contigo. Y bueno, y me acuerdo que esto fue más o menos en el 2016. Le preguntamos cuál era el problema, uno de los problemas centrales de la educación argentina, y quiero decirte que me dijo algo bastante similar a lo que vos estás diciendo ahora, lo que dijiste recién sobre los políticos, que estaría bueno que vayan a una villa y si sobreviven a eso, a vivir ahí y entender los problemas que tienen, entonces pueden recibirse. Y dijo, mira, hay un problema muy grande en la construcción de un sistema educativo argentino, es que a los que están en el ministerio en general, y en ese momento estaba el gobierno del PRO, pero lo había dicho también por el anterior, le falta muchísimo conurbano, le falta muchísimo ir a ver los problemas que tienen los directores de las escuelas del conurbano. Si no entienden ese entramado social, nunca van a poder elaborar un sistema educativo real para la Argentina, ¿no? Digo, muy similar a lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Coincido 100%. Ahora, vos fíjate ahí y déjame que te haga una pequeña interrupción, porque ahí después se da un dilema que pasa mucho cuando la cultura o alguien de la cultura de clase media va a la cultura de clase más marginal, que es que generalmente termina el de la clase media comprando la cultura de la marginalidad. Yo creo que acá, que hay 2 choques culturales, la apuesta no es a que la clase media se marginalice, sino que la clase baja se haga clase mediera de alguna manera. No sé si es claro el concepto. Sí. O sea, porque es un enorme peligro que nosotros entendamos lo que le pasa a un chico que vive en el conurbano bajo o medio bajo, no quiere decir que lo aceptemos como que eso esté bien, simplemente que entendamos dónde está parado y desde ahí empecemos a inculcarle otro tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, acá discutimos bastante con el intendente y creo que finalmente pudimos hacer una cosa que me parece piola, que es un programa de Lanús Construye Futuro, que tiene que ver con alguna serie de... Por ahí es algo limitado porque es nuestro distrito, pero hicimos una serie de convenios para brindar cursos de cosas de programación y de otras herramientas, que son lo que están pidiendo en general las empresas del distrito tecnológico de Capital. Entonces nos estamos imaginando cómo hacer una camada de chicos jóvenes, algunos por ahí no sean tan jóvenes, pero mayormente jóvenes, que puedan ya enfocarse en un camino donde trasvasen la educación hacia el mundo del empleo de una forma más lógica. Y en vez de ser Lanús un distrito, como fue siempre históricamente industrial, por ahí sea un distrito donde su capital, digamos, económico, inclusive esté en la cabeza de la gente. Pero es una apuesta, no es fácil, porque vos cuando vas ahí, no, me falta esto, me falta el tirante, me falta la chapa, bueno, eso pasa también, pero vos, el desafío me parece de la Argentina es cómo pensar, mientras vas solucionando el tirante, la chapa, el bolsón, le empezás a dar un giro hacia un lugar más lógico. Entonces, claro, si yo me transformo simplemente en un dador de planes, chapa y tirantes y bolsones, o me transformo en un tipo que da chapa, tirante, bolsones y qué sé yo, y al mismo tiempo empiezo a pensar, vamos a hacer que este chico salga de la trampa mortal que es vivir debajo de la chapa. Hay que llevarlo al mundo del conocimiento, al mundo del empleo, al mundo de la clase media. Se entiende como valor cultural, digo. Sí, eso, me parece que eso es fundamental. Y perdón, Franco, porque quedaba después del desarrollo de tu pregunta, pero no quería dejar pasar esto. Porque digo, no hay que quedarse solamente en entender y llegar a esa gente, ¿no? Si podemos hablar del, no sé, el tercer cordón, porque no hay duda de que, por ejemplo, Cristina llega ahí, Cristina se comunica, sí, pero pero las soluciones a largo plazo no están. Lo que pasa es que hay un choque cultural entre... Cristina hace algo que para mí está bien en el sentido político, que
que obviamente los políticos buscamos siempre adhesiones, y para buscar adhesiones a una persona de clase media, por ahí le vendés progreso, venderlo entre comillas, no me refiero a le propones progreso y el tipo de clase media compra, cuando la persona de clase más baja empiezan a comprar inmediatez, porque la necesidad es inmediata, y Cristina ha sabido vender bien inmediatez, entonces es lógico que compren Cristina, casi culturalmente compren Cristina. Entonces, el desafío, me parece, de los políticos no peronistas es poder vender, y entre comillas de vuelta, inmediatez, proponer inmediatez, mientras construyen futuro. Eso por ahí sería un poquito una síntesis de lo que creo yo por ahí habría que hacer para Argentina. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país, vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Bueno, seguimos aquí en Geografías Inestables, en este ciclo en colaboración con la Sociedad Argentina de Análisis Político, que estamos realizando un ciclo de entrevistas con distintos referentes de nuestra política. Y hoy lo tenemos a Diego Kravetz, y había quedado pendiente una definición sobre el peronismo hoy, ¿no? Porque ha en los últimos años cobrado distintas formas, distintas máscaras. ¿Cómo te definís vos, Diego, y qué es el peronismo? El peronismo es un factor cultural. Nosotros a veces cuando discutimos algunas cosas del territorio, porque vos le preguntás a un flaco de 18, 19 años que está en el conurbano profundo, ¿por qué vota azul? Yo no sé, o sea, yo creo que él no sabe por qué vota azul, pero culturalmente hay un olfato, hay un olor, hay una cosa que tiene que ver con cierta cultura identitaria que está ahí arraigada. Entonces, el peronismo es mucho de cultural en un sector de la población. Y después el peronismo es práctico, cada vagón del tren llamado peronismo le va poniendo una impronta según las épocas. Ahora, está claro que para gobernar Argentina, primero no podés negar el factor cultural del peronismo, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que el peronismo ha logrado en el tiempo cierta practicidad o mostrar cierta practicidad en la forma de gobierno que lo ha hecho, digamos, por lo menos un poco menos traumático en el ejercicio del poder. O sea, las mismas cosas planteadas por el peronismo que planteadas por un gobierno peronista, socialmente, en los factores de poder social, etcétera, han sido más aceptadas que en gobiernos no peronistas. Entonces, ¿qué es el peronismo hoy? No sé si hay un peronismo todavía para decir, bueno, son los rasgos característicos del peronismo de hoy, esto. Sí, creo que hoy es, como siempre ha sido, un engranaje y una forma de poder, de manejar el poder, que tiene capacidad de meter muchas variantes adentro, que le permite atravesar distintas coyunturas para generar todavía más poder, sin mucha ideología, te diría. Diego, yendo a una de tus especialidades, toda la primera parte fue una entrada en calor para ir a un tema bastante agudo, que es el tema de la seguridad. Y en Argentina también pareciera haber ya no una grieta entre partidos, sino intrapartidaria, pero sobre todo conceptual de los argentinos, y es la siguiente: tenemos un problema de seguridad creciente, sabemos que los factores que influyen en la seguridad están muchas veces, o gran parte de las veces, relacionados con factores económicos de mediano y largo plazo, y con otros temas sociales muy, muy importantes, pero digo, cuando vos tenés que enfrentar, vos estás en el frente de batalla prácticamente, como vos lo decías, estás en el conurbano donde más se siente todo o donde más problemas de inseguridad quizás haya, seguramente también está los que más lo sufren, más allá de las clases más bajas, son los más jóvenes, aunque ellos no los perciban así, pero hay
hay un problema. ¿Cómo se enfrenta la seguridad en un país que cuando hay un gobierno que tiene, no estoy hablando ahora de Alberto Fernández en particular, porque ya está con problemas internos, un gobierno, llamémoslo progresista, si querés, o como se quiera llamar, que fue durante mucho tiempo el gobierno de los Kirchner, la sensación es que en temas de seguridad es muy laxo o es muy garantista. Te estoy poniendo estereotipos, ¿no? Y cuando viene otro gobierno que se lo cataloga, que yo no creo que sea así, de derecha, es un gobierno de represores, ¿no? Entonces vos tenías los garantistas contra los represores. Y en el medio, ¿cómo se trata el tema de seguridad? Vos que estás en el campo, lo digo en un buen sentido, en el campo de batalla, pues estás en el conurbano, que es un área brava. ¿Cómo se puede llegar a dialogar ahí? Mira, para mí es como que ahí encontrás un punto de no diálogo, porque, a ver, para resolver los temas de seguridad están las áreas relacionadas con la seguridad. Para resolver los temas relacionados con, inclusión social, están las áreas de inclusión social. Y son áreas bien distintas en general y en todos los países del mundo, menos en Argentina, donde aparece atravesada un área con el otro. O sea, la seguridad se construye básicamente, si yo te pregunto a vos o a cualquier persona que no estudió el tema, pero básicamente me decía, bueno, yo pienso en seguridad, ¿qué pienso? Pienso en un policía, pienso en un fiscal, pienso en un juez. Bueno, la seguridad la construye, pienso en camaritas en cámaras de seguridad, en tecnología. Bueno. La seguridad obviamente se construye con un montón de herramientas que son el policía, el fiscal, la cámara, pero esos son herramientas. La verdadera seguridad se construye con la política. La política es la que orienta para un lado o para el otro la seguridad pública. Si vos tenés una concepción, como en este caso garantista de la seguridad, ¿qué te puede terminar pasando? Te puede terminar pasando lo que le pasó a la provincia de Buenos Aires muchísimo, que tiene un sistema acusatorio, o sea, un sistema penal en el cual si no acusa el fiscal no hay causa, y al mismo tiempo nombró a montones de fiscales que no creen que haya que acusar a las personas cuando son pobres, y la mayoría de los delincuentes de verdad vienen de lugares pobres. Entonces, en esa contradicción te fue creciendo el delito a niveles como te fue creciendo, no es una casualidad. O sea, vos tenés un sistema acusatorio con fiscales que no quieren acusar. Ese es un problema. Y después tenés una policía que cuando vos tenés gobiernos garantistas, piensan que la policía no actúe o actúe poco es un símbolo de que están cuidando los derechos de otras personas. Y la verdad que es todo lo contrario. O sea, la realidad es que la policía, si vos no le das una orden clara de a dónde va dirigida tu política de seguridad pública, la policía tiende a autorregularse. La autorregulación en la policía significa básicamente que en vez de perseguir delincuentes, se dedica a hacer negocios de mínima. Entonces, yo te diría que la visión de la seguridad garantista no es una visión de la seguridad, es un enorme error de biblioteca que en la práctica no puede funcionar nunca. Que no va a funcionar y que lo que genera más delincuentes y más delitos. Porque aparte, todo el sistema tiende a reproducirse de la misma manera. Entonces, cuando el delincuente no tiene pena y vuelve al mismo lugar, reproduce en forma constante los mismos hábitos y los va contagiando. Porque la seguridad es como o la inseguridad es como cualquier otra enfermedad que es contagiosa y va contagiando a otros que ven que les puede ir mejor delinquiendo que no delinquiendo, porque igual no tienen ninguna sanción. Y cuando ves que, por ejemplo, por usar a dos partidos distintos, en el caso Bernie, caso Bullrich, ¿no? Que se los acusa no quiero usar la palabra represores, pero sí se los acusa de mano excesivamente dura. Exceso de mano dura, sí. Exceso de mano dura. Por eso puse dos partidos para no meterte en un problema político, pero digo, ¿cómo ves ese tipo de política y cómo ves que se puede explicar ese tipo de política en términos de seguridad? Yo creo que para que funcione la seguridad, para que el vecino esté seguro, la policía tiene que poder actuar. Para que la policía actúe, tiene que
o la fuerza de seguridad que sea, tiene que poder actuar. Para que actúe tiene que tener respaldo político, primero que nada, y después tiene que tener la certeza de que va a haber alguna lógica judicial de resolución de un conflicto medianamente lógico. O sea, si un policía por actuar se lo va a tratar igual que un delincuente, la verdad que es un problema para toda la sociedad. Yo que creo que por ejemplo, nosotros para que nos funcione la seguridad en Lanús, aparte de hacer una inversión de plata, de formación de efectivos, de qué sé yo, lo que pasó más claramente fue que hubo una decisión política de que la seguridad pública era un problema nuestro. Y para demostrarlo con total claridad, yo participé, y no quiero exagerar, pero no menos de 1000 procedimientos de todo tipo. Participé físicamente en 1000 procedimientos de todo tipo. Y bueno, la política fue y bancó la situación. O sea, yo creo que es por ahí, para que haya cambios, para que funcione, tenés que mostrar una decisión política muy clara. Y me parece que en el caso de Bullrich, en el caso de Bernie, tienen decisión política. A vos te pueden no gustar, qué sé yo tengo... Mira, te digo la verdad, el plan de Bernie, pues le tocó la pandemia, ¿no? Pero el plan de Bernie, más allá del personaje Bernie, el plan de Bernie para mí era mejor que el plan Ritondo. Para mí, o sea, no para andar publicitándolo, pero a mí el plan Bernie de seguridad me parecía que estaba bien, o sea, me parecía que tenía una lógica que tiene mucho que ver con lo que uno piensa que hay que hacer, que es descentralizar lo máximo posible la seguridad, porque obviamente de La Plata no puedes controlar nada. Entonces, qué sé yo, me parece que está bien lo de Bernie, y me parece que lo de Patricia como señal también está bien, más allá después de que todos y cada uno de los que están en gestión cometemos errores. Para mí, yo valoro la actitud de ambos. ¿Y cómo haces para revertir la falta de autoridad, ¿no?, que hoy hay en todos los ámbitos? Porque me parece que es una pieza fundamental para que funcione la seguridad, pero hoy la gente descree en la policía, que bueno, más allá del trabajo que se viene haciendo, todavía se asocia con corrupción, descree bastante de la clase política. Digo, ¿cómo hicieron en Lanús o cómo están haciendo para revertir esa sensación, ¿no? Nosotros, la falta de respeto a la autoridad que hoy hay en la población en general. Yo te soy totalmente honesto. A ver, eso que vos decís es tal cual. Nosotros tenemos un montonazo de causas que nos genera cierto problema también por resistencia a la autoridad. Nosotros tenemos pero infinidad de causas. Lo que pasa es que nos tratamos de no dejar pasar ciertas situaciones. O sea, cuando un policía te da una orden, es una orden a cumplir. No estamos preguntando, hola, ¿cómo te va? Nadie es amigo del otro en esa situación. Entonces, para que la seguridad funcione hay que hacer prevención. La prevención requiere intervención policial y a veces en lugares que son complejos. Y para eso requiere dar órdenes. Cuando hay un cumplimiento de una orden policial, se produce lo que se llama resistencia a la autoridad. Nosotros tenemos un montonazo de causas de ese tipo, pero tenemos un montonazo de causas porque hacemos muchos casos de prevención. Si no, no agarraríamos a nadie con un fierro antes de que cometa un delito, no agarraríamos a nadie con pedido de captura. Y la verdad que tenemos la estadística que tenemos porque hacemos prevención. Y hacer prevención en este estado social significa muchas veces que termine... Porque vos a veces decís, bueno, me puteó uno. No, acá por ahí termina una batalla campal. O sea, acá de verdad termina una batalla campal. Vos pasa todos los meses, por lo menos una vez, una batalla campal por este tipo de situaciones. Donde te tratan de rescatar un detenido, donde, ¿qué me decís? Donde le pegan a un policía, donde pum, pum. Porque acá, digamos, si vos querés hacer prevención en los lugares que son más álgidos, y bueno, ese es el costo. El costo es ese. Lo que pasa que ahí tenés la contrapartida de esa situación, es que después te empiezan a llover las denuncias de la Comisión Provincial de la Memoria, o sea, empiezan a aparecer los casos de violencia institucional. Y la verdad que nosotros somos muy respetuosos de los derechos de cada uno de los ciudadanos, y la verdad que no dejamos pasar un caso de violencia institucional. Lo que me parece que a veces hay un sector de la política que no entiende es que cuando el uso de la fuerza mínima indispensable en seguridad es eso, es uso de fuerza. Vos, después de la orden verbal, y ya viene una situación física, no hay otra manera de solucionarlo. Diego, te quiero hacer una pregunta, sacándote un segundo de seguridad. Uno, viste que siempre se dice que tanto
los periódicos, los noticieros, están demasiado centrados en el ombligo de Capital Federal, poquito de lo que limita con la capital federal, y uno se hace siempre la imagen, y uno la tiene esa imagen, de lo que serían los caudillos del conurbano, ¿no? Por decírtelo muy brutalmente, que serían todos los intendentes del conurbano. Ahora, cuando uno habla con alguien del conurbano, sabe que cada zona tiene sus problemas graves. Vos estás diciendo ahora, estás comentando ahora de los problemas que tiene hasta físicos, las personas que trabajan en tu zona, digo, y tenemos los grandes problemas de la provincia de Buenos Aires, que parece, a ver, un ancla al pie de la provincia de Buenos Aires, porque no se puede salir de ahí. ¿Cuál es para vos, ¿no? En esta relación intendentes, no con este gobierno en general, intendentes provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el principal problema por el cual pareciera ser que nunca hay una salida en conjunto? Porque muchas veces parece que el gobernador dice una cosa, o la gobernadora cuando fue Vidal, y todos los intendentes iban para otro lado. ¿Cuál es el problema? ¿Es la enormidad o hay otros estructurales de base que vos ves? Yo creo que ahí está buena la pregunta. Es un problema, a ver, no sé, Lanús, Loma, Quilmes, tienen una población y una problemática de provincias. O sea, la verdad que son como provincias argentinas. Claro. Son, digamos, de las 24 provincias, todos estos municipios entran en un ranking, estarían todos dentro de los 10 primeros, o sea, el conurbano bonaerense. Estás hablando de un nivel de complejidad enorme en territorios muy álgidos, con una complejidad social realmente que ya conocen bien ustedes. ¿Y los reclamos a dónde van? Yo tengo un problema no sé, de poda, de luz o de seguridad. ¿A dónde voy? ¿Voy a La Plata o voy a la Intendencia? Tengo un problema de comida o de hábitat o de lo que sea. ¿Voy a La Plata o voy al municipio? Y yo creo que no hay nadie que vaya a La Plata para nada. Entonces, hay una ficción de que la provincia tendría que solucionar un montón de temas que socialmente no se resuelven así. Entonces, por ahí lo que me parece, por ahí podría ser una buena salida. No digo, obviamente, provincializar a cada uno de estos distritos del conurbano, ni mucho menos, pero sí avanzar con una ley de autonomía municipal distinta, porque vos terminás solucionando un montón de cosas. Vos fíjate, nosotros los patrulleros acá los compramos nosotros, la nafta la pagamos nosotros, la formación policial la hacemos nosotros. Voy a decir, y la seguridad la hacemos nosotros, como hacemos en otros municipios, digo, pero en la práctica, yo no sé los roles. Yo tengo una fuerza policial propia que es mía, y vos decís, pero ¿por qué? Si eso debería ser provincial. Pero si fuese provincial, dejo a los vecinos, no por culpa de Kicillof, ni de Vidal, ni de Solá, ni de Scioli, digo, por cómo es hasta la propia burocracia de La Plata. Entonces, me parece que merece en el tiempo alguna discusión en donde los municipios tengan mayor cantidad de herramientas, de recursos económicos, etcétera, para de verdad dar las respuestas y descentralizar las cosas y funcionen las cosas mejor. Porque todo lo que viene de La Plata termina siendo mucho más complejo para que funcione bien. Lo que mejor funciona es lo que se descentraliza. Y después está como cada uno capitaliza políticamente, pero la descentralización es elemental para que funcione mejor todo esto. Ampliamos un poco, digo, el concepto de territorialidad, ¿no? Que siempre que se piensa en el conurbano bonaerense se hace hincapié en esto, y cómo se puede salir del flagelo de los punteros y el clientelismo para dominar esta territorialidad. Para mí no son un flagelo. O sea, yo no... A ver, lo que vos no podés hacer es que sean más importantes que el Estado. Ahora, el puntero, o lo que a veces es un puntero, a veces es una manzanera, a veces es un pastor evangélico, qué sé yo, eso dentro de lo sano, ¿no? A veces por ahí te toca como claro. Ha pasado en el conurbano, algún narco. Esos son emergentes de un tipo de sociedad. O sea, la sociedad va construyendo sus referencias de alguna manera a través de soluciones que van llegando. Te diría que el conurbano, que vos conocés bien, Pablo, es muy físico.
Sí. ¿En qué sentido? O sea, el vecino urbano de toda clase social necesita como tocar al gobernante. El gobernante, por supuesto, que cada vez se fue alejando más por ahí de la sociedad y fue quedando más expuesto a las referencias más locales, más barriales. El referente barrial, el problema que tenés es cuando piensa que te puede construir un principado de, no sé, de Caraza en Lanús. Bueno, no, ¿sabes qué? No, acá todo en Lanús tiene las mismas reglas, somos todos iguales y hay un solo intendente que es Grindetti. Ahora vos podés ser un tipo importante para el barrio, no quiere decir que no lo seas, pero yo creo que el disvalor del puntero viene a raíz de lo que vos decís, que es el retiro del Estado y la sensación de que el puntero puede gobernar una porción del territorio. Entonces, eso no lo podés permitir. Ahora, sí podés permitirte con el puntero tener cierto acercamiento también, que no deja de ser una referencia a problemas que tiene el barrio y abordarlos y solucionarlos. Eso también puede ser un factor positivo, no solo es negativo. Diego, Paula, se nos fue el programa, se nos fue la entrevista. Ay, pero ¡qué rápido! Sí, faltaban 2 horas más, está claro. Sí. Pero te dejamos a vos, Diego, la última palabra, si querías decir algo en referencia al futuro. ¿Qué ves? ¿Vamos a tener acuerdo alguna vez entre todas las partes o es un camino muy, muy largo y muy trabajoso y que nos involucra a todos y no solo a los políticos? Yo creo que, a ver, hay por lo menos de los políticos que yo conozco, se podría buscar un consenso en algunas cuestiones que no son, insisto con esto, que no son ninguna cuestiones que van a hacer que voten al próximo presidente. Pero son cuestiones que van a hacer pensar que el presidente que le toque ser en 20 años va a tener por ahí un país un poquito distinto. Y yo lo veo acá con los chicos más jóvenes. Y también lo digo con los chicos de 18 que salen y no se pueden ir de la casa a vivir, que le gustaría vivirse solo y no pueden, o buscar un trabajo y no consiguen. Lo digo por el chico de clase media, pero también, o sea, que hay que repensarle el estudio más ligado después al mundo del trabajo y después hacer una apuesta más ligada a los chicos. Yo lo veo mucho en los barrios más humildes con los chicos de 9 y 10 años. O sea, es como una bisagra. O sea, ven cuando hablan de delincuente joven de 15 años, ¿no? El delincuente joven no tiene 15 años, tiene 10 años. El delincuente joven se perdió en esa altura de modelos de familia horribles, de situaciones complejas. Entonces, ¿qué podemos brindarle nosotros como políticos a esa camada de chicos que ya está acostumbrado a que los papás vivan de planes o que estén presos o que tienen una situación muy sufrida? Bueno, hacer una apuesta de 3, 4 ejes solamente para chicos de, no sé, de 7 a 10. Y vemos qué pasa. O sea, les aseguro que no es ni siquiera mucha plata, es un seguimiento distinto, menos progresista, que no tiene que ver con si se manda una cagada, volverlo a la misma casa, sino por ahí pensar otra herramienta. Tiene que ver con a ver si podemos evitarle el futuro trágico a un montón de chicos y encaminar o fortalecer a esas casas que tienen ganas también de progresar. Y bueno, y ver si con eso podemos darle un destino distinto a un país que yo no veo que vaya a salir de esta, si vos me preguntás, de una pendiente permanente que tendrá un piquito, pero siempre para abajo, que tiene la Argentina. Entonces, bueno, yo apostaría para ahí. Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.